Utzipetik, la Utziwatch, bienvenidos a un nuevo video. En este nuevo video vamos a trabajar repaso de bloque 3 en el curso de idioma maya cachiquel para primero y segundo primaria. Les da la más cordial bienvenida a Tijonel Ingrid García. Es importante que antes de comenzar a trabajar nuestras actividades leamos detenidamente las instrucciones. En esta ocasión, para nuestro repaso tendremos que realizar 4 actividades. Anotamos la fecha en la que estamos trabajando en nuestra hoja de trabajo. Seguidamente, repaso de bloque 3. Copiamos las instrucciones. Actividad número 1, dibuja a tu familia e identifica sus miembros en cachiquel. Voy a dibujar a mi familia. Tengo a mis abuelos. Tengo a papá, a mamá. Ahora vamos a identificarlos en cachiquel. ¿Cómo lo vamos a hacer? En un vocabulario anterior aprendimos las siguientes palabras, entonces solo vamos a copiarlas ahora. La primera palabra, watit. Watit. ¿Quién es watit? Mi abuela. Sigamos. Nu mamá. Nu mamá. Acá yo tengo mi abuelo. Nu mamá, mi abuelo. Hunchik, nute. Yo estoy copiando y pegando. Ustedes en casa, asegúrense de copiar correctamente la escritura de cada palabra. Nute, mi mamá. Nutata. Nutata es mi papá. Tengo aquí entonces mi familia. He identificado a cada miembro en cachiquel. Continuemos con nuestra actividad número 2. Copia una estrofa de la canción aprendida en el bloque. ¿Se recuerdan cómo se llama la canción que aprendimos en el bloque? Bueno, revisemos entonces cuál es la letra de la canción. Por si no se recuerdan, acá les presento la letra. ¿Se recuerdan? La canción dice: hay que respetar a los adultos mayores, las canas son su sabiduría, cederles el asiento con alegría, ayudarles a cruzar las calles, con una sonrisa darles preferencia, es nuestro deber ayudarles. Bueno, cada estrofa entonces yo la he identificado con un color distinto. En esta ocasión entonces van a copiar el color que más les guste. Puede ser la oración que más les llamó la atención, ¿de acuerdo? Cada color es un párrafo. En esta ocasión a mí me parece interesante copiar esta letra. La copio. Es así como me ha quedado entonces la letra de la canción. Copié el título de la canción y copié una estrofa. Una estrofa. ¿Qué tal les parece? Continuemos con nuestra actividad número 3. Dibuja un niño o niña y señala 5 partes del cuerpo humano en cachiquel. Yo soy mujer, entonces voy a dibujar a una niña. Si tú eres un varón, dibuja a un niño. Entonces voy a dibujar. Acá está mi dibujo. Vamos a señalar entonces hombros, cabeza, rodillas, mano y pies. Buscamos nuestro vocabulario de las partes del cuerpo humano. Acá está.
Copiamos entonces Nujolom. Achiqué Nujolom. Mi cabeza. Mi cabeza. Yo continúo copiando. Es así como me va quedando mi dibujo coloreado e identificado las partes del cuerpo humano. Acá está nuestro vocabulario y nos ha quedado nuestro ejercicio de la siguiente manera. Sé que a ustedes les va a quedar mejor. Continuemos con la actividad número 4. Dibuja tu casa y coloréalo. Rihuachoch. Voy a dibujar mi casa. He dibujado mi casa y he escrito en cachiquel el Rihuachoch. ¿Qué quiere decir eso en español? Mi casa. Mi casa. Recuerden que al final de su hoja debemos anotar nombre, apellido junto a nuestro código. Shashe Yokchonchik.